Bien, hoy nosotros queremos hablar un poco del tema cuando no hay esperanza. Y el texto principal se encuentra en el libro de Marcos, Evangelio de Jesucristo según escribió Marcos, que está en el capítulo 5. Si usted puede nos acompañar, por favor. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se le postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Aleluya. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Amén. Y había aprovechado antes, y antes le iba peor. Wow. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solamente su manto, Aleluya, seré salva. Wow. Hermanos, la primera cosa que este mensaje nos enseña es que cuando nosotros necesitamos un milagro, nosotros necesitamos buscar a Jesús. La Biblia habla acerca de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, que era esta gente rechazada, menospreciada por la sociedad como un todo. Los 10 leprosos, cuando miró que no tenía solución para su problema, ellos buscaron la solución, el milagro en Cristo. La Biblia también dice del centurión, cuando él clamó por un milagro para su siervo, él buscó a Jesús. La Biblia habla del ciego Bartimeo, que necesitaba una sanidad, y él también buscó a Jesús. Y hay gente que necesita un milagro, hay gente que necesita un cambio en su vida y no quieren buscar a Jesús. Quieren quedar sentados en su casa, sufriendo con este problema. El diablo está atacando, la situación se encuentra difícil y esta persona no quiere levantarse de su comodidad y buscar al maestro. Às vezes nosotros tenemos que entender que solamente en Cristo hay solución para las cosas imposibles. Lucas capítulo 1, versículo 37, la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros às vezes cuando miramos la situación se complicar mucho, como pasó en el caso de Jairo, aqui neste momento a Bíblia habla que ele era principal de la sinagoga. Ele presidia los servicios judíos en la sinagoga. E allá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1 até el 6, a Bíblia vai dizer que Jesucristo um dia, ele sanou a um homem que tinha as mãos secas e era um sábado. E por cuenta de esto, a palavra vai dizer que os judíos, juntamente los fariseos, juntamente con los herodianos, se juntaron contra Jesús y rechazaron a Jesús y cerraron las sinagogas de Capernaum para Jesús. Y la Biblia dice que Jesucristo en este momento, él venía de Gadara. Los gadarenos rechazaron a Jesús y Jesús atraviesa el mar de Galilea y llega a una ciudad cerca de Capernaum. Y cuando él llega a esta ciudad, hay una multitud que lo espera. En este momento la Biblia dice que de entre la multitud sale este hombre que es Jairo, principal de la sinagoga, y él va a buscar al maestro. Y quizás Jairo estaba juntamente con los fariseos o juntamente con los herodianos naquele momento quando houve um rechazo para Jesucristo. E aí neste momento Jairo tuvo que enfrentar algumas adversidades para chegar a Jesus. Primeiramente que tinha uma grande multitud necessitada que esperava a Jesus. A outra coisa era que ele sabia muito bem que los fariseos y los herodianos, los saduceos, rechazaban a Jesús y no querían a Jesús dentro de la sinagoga. Y él, como principal de una sinagoga, la persona que presidía los servicios, él en este momento tuvo que poner su orgullo de lado y buscar al maestro porque su hija se encontraba muy enferma en su casa.
Y él sabía que la autoridad que él tenía era una autoridad terrenal. Pero Jesucristo tenía la autoridad que es sobrenatural. Amén. Sobre la enfermedad, sobre la adversidad, sobre las circunstancias difíciles e imposibles a los hombres. En este momento entonces Jairo enfrentó muchas luchas para llegar a Jesús. Y ahí, mi hermano, quizás usted que está escuchando a nosotros esta mañana está enfrentando muchas luchas para tener un encuentro con Jesús. Quizás su familia es católica y no quiere que usted se acerque a Dios. Quizás su familia no le gusta mucho, no le cae bien los cristianos, o tiene alguna cosa contra los líderes, pastores, porque yo sé que hay líderes que realmente dan malos ejemplos. Pero quizás usted se encuentra cansado, cansada, agobiada, o quizás usted también no tiene fuerzas para levantar y para buscar a Dios. O sea, adversidades que usted enfrenta para tener ese encuentro con Cristo. Lo que quiero decir para ti, que tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre tuvieron adversidades para encontrar con el Señor. La Biblia va a decir que la mujer del flujo de sangre padecía con esta enfermedad a 12 años. O sea, 12 años enferma. La sangre salía, se iba de su cuerpo. Esta mujer se encontraba anémica, sin fuerzas físicas. Y la Biblia dice que esta mujer se fue arrastrando, enfrentó una multitud. Quizás conforme ella se iba arrastrando para encontrar a Jesús, la gente la pisoteaba, la gente decía inmunda, porque en la ley de Moisés, allá en Levíticos 15, habla de la impureza, de la inmundicia que esta persona se encontraba cuando tenía problemas de flujo de sangre. Y neste momento esta mujer, mirando todo lo que pasaba a su alrededor, ella no midió esfuerzos, sino que ella se esforzó, ella puso de su parte. Ella dijo, si tan solamente yo tocar el borde del manto de él, yo serei sana. Y la fe de esta mujer provocó el milagro. El esfuerzo de esta mujer provocó el milagro. Y es esto que Dios está hablando con nosotros hoy. Si usted necesita ver las manos de Dios en favor de su vida, en favor de su familia, si usted quiere ver el milagro suceder en su vida, Dios hoy te pide, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque Dios quiere hacer cambios en su vida, en su familia, pero Él quiere ver de tu parte. En el nombre de Jesucristo. Le paso un poquito el momento la palabra al evangelista Judáis. Aleluya, yo sé que cuando uno predica se emociona, pero yo quiero, del punto que estabas tocando, mi hermano, quiero detenerme en esta mujer del flujo de sangre. Tú diste una explicación maravillosa de Jairo y de entender cómo es que este hombre tiene que humillarse para llegar a Jesús por las circunstancias. Pero quiero detenerme en esta mujer porque la Biblia dice, como tú dices, que llevaba 12 años con flujo de sangre. Entonces esto me dice a mí que nosotros le estamos hablando a gente hoy que lleva tiempo, años agonizando. Estamos hablando con gente que lleva años en una misma situación agonizando, con gente que lleva años en una misma situación que dice, Dios mío, ¿cómo lo resuelvo? Dice la Biblia que llevaba 12 años resolviendo con médicos, pero que antes le iba peor. Estoy hablando con gente que antes le va peor, que han buscado soluciones aquí, que han buscado soluciones allá, pero le sigue yendo peor. Estoy hablando con gente que lleva tiempo desangrándose. Dice la Biblia que esta mujer le fluía el flujo aquel de sangre. Se estaba desangrando. Hay gente con situaciones que se están desangrando ahora mismo. Hay gente que no sabe ni cómo explicar la situación que están viviendo. Hay situaciones que son indecibles. Hay situaciones, mi hermano, que no sabemos cómo explicar a veces. Estoy hablando con gente que siente que se desangra, que se le está saliendo ya el alma con la misma situación, con ese hijo en la droga, con ese matrimonio roto, con ese hombre tal vez alcohólico, con esa enfermedad de cáncer que ya no, ya no puede. Estamos hablando con gente que siente que se están desangrando. Esta palabra es para ti, que no llevan un día, que no llevan dos, que llevan años desangrándose. Pero dice la palabra que cuando esta mujer en fe, porque aunque se estaba desangrando, algo no se desangró jamás en ella y fue la fe. Y dice la Biblia que esta mujer de fe toca el manto de Jesús y al momento de tocar el manto, dice la Biblia que se paralizó.
todo aquel sangramiento se paralizó. Y también dice la Biblia que se secó. Se secó la fuente de ese sangramiento. Estamos hablando con gente que tienen que tener fe esta mañana, porque Jesús es poderoso para secar la fuente que trae el sufrimiento, secar la fuente que trae el sangramiento en el nombre de Jesús. Aleluya, mi hermano. Amén. Mira, yo quiero enfocarme, seguirme enfocando sobre la fe. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Amén. Entonces la fe está relacionada al futuro. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Si está esperando porque no llegó, entonces está hablando de futuro. La convicción de las cosas que no se ve. Entonces la fe también está relacionada a lo invisible. Exacto. Entonces nosotros que seguimos a Cristo necesitamos entender que nuestro Dios no trabaja con trabajos humanos. Dios no trabaja como el hombre espera que Él trabaje. Así es. Sino que nosotros que seguimos a Cristo, la palabra es muy clara cuando dice que el justo por fe vivirá. Amén. Nuestra moneda no se llama dólar, nuestra moneda no se llama euro. Nosotros nos movemos por fe y la fe mueve las manos de Dios, porque también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, sabiendo que Dios existe y que nosotros no le miramos con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Nuestra fe necesita tocar al Maestro y lo que está en lo espiritual se materializa, porque nuestra fe trae la existencia lo que no existe. Entonces necesito entender que la fe está relacionada al futuro. Usted todavía no vio su esposo cambiado, es futuro. Usted todavía no vio su hijo libre de las drogas, es futuro. Usted no ve porque es invisible, pero no mundo espiritual Dios ha liberado una palabra de victoria. Aleluya. Dios ha liberado una palabra para sus hijos, para aquellos que creen en Él, porque así como Jairo se humilló delante del Maestro, aún teniendo una posición, un rango, aún como esta mujer también el flujo de sangre, gastó todo su dinero buscando en los doctores, en la medicina, en la ciencia, una explicación, la sanidad, el milagro, y esta mujer solamente pudo encontrar en Cristo. Y Jairo también sabía muy bien que el poder, la autoridad sobre lo sobrenatural estaba en Cristo. Dios está diciendo para mí, para ti hoy, Dios no importa cuánto tiempo usted tiene de iglesia, para Dios no importa cuánto tiene de dólares en su banco, para Dios no importa cuánto tiempo estudiaste en la universidad, si es casado con una persona muy rica, si tiene amigos de influencia, si eres amigo del político fulano. Para Dios lo que importa es que su iglesia, su hijo, le busque a Él en espíritu y en verdad, y que lo adore verdaderamente. Y para Dios lo que importa es su fe, porque la Biblia es muy clara: sin fe es imposible. Aleluya. Es imposible. Entonces hay algo que es imposible para Dios. Lo que es trabajar en la vida de alguien que no tiene fe. Así Cuando la persona no tiene fe, Dios no puede obrar, Dios no puede trabajar, Dios no puede hacer un milagro suceder. ¿Por qué? Porque su incredulidad, la piedra que está en su corazón, su miedo, su temor es mayor, es más grande que la fe que usted trae en Dios. Si usted quiere ver Dios obrar con poder en esta situación que usted tanto clama, que usted tanto pide, Dios te pide hoy: no esté afanada, no esté inquieta, no esté inquieto, solamente confía, entregue mis manos y crea que yo estoy obrando, aunque usted no lo vea, porque Dios es espíritu y Él está obrando mundo espiritual. En este momento hay ángeles de Dios que Dios ordenó para pelear por tu casa, para pelear por tus hijos. En este momento hay ángeles de Dios que Dios ordenó para traerte la victoria, así como Dios ordenó el ángel Miguel y Gabriel para pelear por la victoria de Daniel en Babilonia. Dios este día está peleando el mundo espiritual y dando victoria a su pueblo, pero Él está buscando un corazón que trae fe. Mi hermano. Aleluya. Hay un
un punto aquí también que quiero tocar, mi hermano, y el punto es este. Jairo llega allá con Jesús y está Jairo en medio de una situación de una hija agonizando. Se encuentra entonces con una mujer del manto que también lleva 12 años y está agonizando. Y yo estoy mirando que hay varios hermanos que están conectados y quiero decirte que para todos hay solución, porque pudiéramos pensar que Jesús resuelve lo de Jairo, pero no lo de la mujer del manto, o resuelve lo de la mujer del manto, pero no lo de Jairo. Pero qué bueno que Jesús resuelve lo de la mujer del manto y Jesús resuelve de Jairo. En otras palabras, Dios tiene para todos. No importa cuánta gente haya, Dios es suficiente, más que suficiente. Ahora hay algo importante aquí, porque dice la Biblia que cuando Jairo llega a donde está Jesús y Jesús se detiene a hablar con la mujer que tocó su manto, dice la Biblia que alguien de su casa, de la casa de Jairo, alguien vino a decirle, no molestes más al maestro, que tu hija se murió. Y el Señor me ministraba esta mañana. Vino alguien de su casa. Oh, ribababa y santo. A veces hay gente de tu propia casa. Oh, aleluya. A veces hay gente cercana a ti. Eran gente que venía de su casa. Los que le dijeron, no molestes más al maestro, que ya tu hija se murió. Y el Señor me ministraba. Hay gente cercana, íntima a tu casa, que son los mismos que trabajan para que tu fe falle. Son esa gente la que te dice, ya no molestes más al maestro. A veces es el impío, a veces el de afuera, pero más duro es cuando los íntimos tuyos, los que visitan tu casa, te dicen no molestes más al maestro. Pero esta mañana el Señor te está diciendo, no importa quién te haya dicho que no molestes más, Dios te está diciendo hoy, llénate de fe, hay poder en mí, no temas, cree solamente. En otras palabras, no importa lo que nadie diga, tú solamente ten fe. Cree solamente. Dice la Biblia que Jesús oyó lo que dijeron ellos y dijo, no temas. Jesús está tanto y oyendo todo lo que está sucediendo alrededor de tu situación. Y hoy te dice, no temas. Aleluya. Cree solamente. Y una cosa que me llama la atención aquí es que cuando Jesús se detiene para ayudar a la mujer del flujo de sangre, yo creo que en aquel momento Jairo estaba como con las manos corroendo los dedos, estaba diciendo, maestro, mi situación es muy importante. Y el maestro estaba diciendo en aquel momento, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos, por otro lado, estaban diciendo, maestro, hay una multitud que te toca, mucha gente te aprieta. Pero los discípulos estaban enfocados terrenalmente. Jesucristo estaba en otro nivel espiritual. Hay cosas que nosotros solamente vamos a entender y trabajar de Dios cuando nosotros salimos de la tierra y llevamos nuestra mentalidad, aleluya, nuestro corazón, nuestro entendimiento a las cosas celestiales, a las mansiones espirituales, para que podamos entender el mover de Dios. Jairo estaba desesperado y Dios estaba tratando con la paciencia de Jairo. Dios estaba tratando con la fe de Jairo. Amén. Porque él también estaba diciendo, yo sé que tu situación es muy importante, es urgente, pero también hay personas que necesitan mi ayuda. Y ahí yo quiero hablar a aquellas personas que solamente claman por ellas, que solamente piden por ellas y no se importa con su prójimo. Hoy Dios está diciendo para mí, para ti, yo quiero que usted se levante, que usted clame y que usted también pida por aquellos que están sufriendo. Hay gente que necesita el toque del maestro. Hay gente que cree, Señor, mi problema es peor. Exacto. Mi problema es más difícil, y se olvida los demás. Así es. Otra cosa que quiero poner aquí, puntuar, es que hay que separar los problemas. Hay personas que quieren poner en los brazos de Dios todo aquí terrenalmente. Mi hermano, la responsabilidad, mi hermano, de cuidar de sus hijos es tuya. De limpiar su casa es tuya. De usted controlar sus finanzas es tuya. Porque hay gente que dice así, yo quiero poner una ropa. Señor, ¿qué piensas de mi ropa? Yo quiero cambiar el color de mi cabello. ¿Qué piensas, Señor? Hay cosas que usted no debe llevar para Dios. Solamente
gente lleve para Dios lo que es prioridad. Dice la Biblia que a veces no recibimos porque pedimos mal. Y hay gente que está pidiendo cosas que no debería pedir. Hay gente que pide así: Señor, me da un avión. Y Dios está diciendo así: ¿y cómo que va a mantener el avión? ¿Hay un lugar para guardar este avión? Es un ejemplo. O sea, usted tiene que pedir algo a donde Dios te va a mantener, a donde usted cree que es ¿cómo se dice? Me fuyó la palabra. Una prioridad. Una prioridad. Aparte los problemas, separe los problemas. Deje que Dios en este momento trabaje en su vida solamente lo que es imposible para ti. Lo que no es imposible para ti, lo que es posible para que usted haga, usted tiene que hacerlo. Como ya hablamos aquí anteriormente, buscar al Maestro, se meter a los pies de Jesús, usted ir de encuentro a Él, buscar un milagro, este toca a ti. Te toca a mí. Cuidar de su casa, te toca a ti, te toca a mí. Ahora, lo que es imposible, usted hay que buscar al Maestro. Hay problemas que ellos no son más problemas, sino que se torna un mal. Por ejemplo, vamos a decir aquí, cuando Dios creó a Adán, Dios le dio a Adán el gobierno de la tierra. Dios dijo para Adán: Adán, usted ahora va a dominar sobre los animales, sobre las bestias, sobre la naturaleza. En este momento Dios estaba diciendo: usted va a nombrar los animales. Dios creó los animales, pero la responsabilidad de nombrar los animales era de Adán. O sea, Dios está diciendo: hay cosas que es para mí hacer y hay cosas que es para el hombre hacer. Amén. Entonces Dios está diciendo para nosotros, y a veces hay problemas que no son más problemas, pero que llegan a ser males. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de problemas para males? Los problemas, hay para nosotros un alcance, hay un control. Cuando es un mal, nosotros perdemos el control, sale de nuestro alcance. Por ejemplo, personas que quieren dejar su pecado. Hay personas que están batallando y batallando. Empezaron con un problema muy pequeño. Empezaron con un pecado muy pequeño. Pero la cosa se fue complicando y se fue complicando. Y hoy ya no tiene más fuerzas para dejar este pecado. Hay personas que quieren tener su carácter cambiado. Hay gente que tiene un serio problema de carácter fuerte. Y sabe que esto ha alejado personas de ti. Y usted está diciendo así: yo nací así y yo voy a morir así. No, la palabra de Dios me muestra al contrario. Dice que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar su carácter, Dios puede cambiar su personalidad, y Dios te quiere llevar a la voluntad de Él, al carácter de Cristo. Pero lo que Dios está diciendo para mí, para ti, es que usted tiene que buscar. Usted tiene que se meter, usted tiene que querer, hay que anhelar. Usted necesita entender un reconocimiento íntimo. Yo reconozco que necesito un cambio. El cambio empieza cuando yo reconozco. Cuando yo estaba en la droga, para mí era imposible dejar la cocaína. Para mí era imposible dejar la marihuana, el cigarro. Para mí era imposible porque yo era muy adicto, extremadamente adicto. Y yo clamaba a Dios pidiendo: Señor, cámbiame, Señor, sácame de esto. Hasta que yo tuve la primera sobredosis, yo tuve la segunda sobredosis, yo tuve la tercera sobredosis. Y en la tercera yo estaba cansado ya. Y yo dije: Señor, yo miro para mí mismo que no tengo fuerza. Ya intenté de todo y no logro salir de este problema. Y ahí fue cuando Dios dijo: ahora que usted dijo que ya intentó por sus propias fuerzas y no logró, yo voy a entrar y voy a cambiar esa situación. Porque cuando el hombre dice que no puedes más, cuando usted reconoce que el problema, que el mal salió de su control, es cuando Dios entra y Él hace lo imposible. Porque el Dios que servimos, Él es especialista en los imposibles. Hay gente que quiere tener su matrimonio cambiado, se tornó mal. Empezó con pequeñas peleas, con pequeñas discusiones, quizás con un poco de celo, y ahí ya se cambió en algo peor. Y hoy
su matrimonio se encuentra de mal a peor y usted está pensando, no tengo más salida, mi matrimonio está acabado, aquí se termina. Y Dios está diciendo para mí, para ti, este mal que usted, para ti no hay salida, que para ti no hay solución, en este mal yo voy a obrar, desde que usted ponga por completo su confianza. Hay gente, mujeres que están llorando por sus hijos. Aquí en el Valle de Texas, yo he visto la cantidad de gente que padece con la drogadicción, con la adicción. Yo veo inúmeros jóvenes metidos con las drogas, y cuando voy a las iglesias veo muchas madres que llegan para mí y dicen, mi hermano ora por mi hijo porque él está en droga, mi hermano clama por mi hijo porque él está muchos años así, mi hijo trabaja en la con los pandillas. Señor, en este momento Dios está diciendo para mí, para ti, este mal que está sucediendo en tu vida, yo quiero en este momento que usted crea, porque yo tengo poder para sacar su hijo de esta situación que él se encuentra. Así como él sacó mi vida, así como él me cambió, él va a hacer lo tuyo también, pero él quiere ver fe. Quiere que usted crea, quiere que usted tenga confianza por completo. Mi hermano Judáis. Ahora yo viene a mi mente algo que Dios me estaba ministrando, hermano Fabricio, y es lo siguiente, volviendo al punto de Jairo. En el momento en que Jairo va a llevarle la noticia a Jesús, a buscar ayuda, dice la Biblia que su hija estaba agonizando, estaba viva. Pero se estaba muriendo, pero estaba viva todavía, ¿verdad que sí? Pero entonces, bueno, pasa esto que tú explicas, viene la mujer que toca el manto, se detiene Jesús con la mujer que toca el manto y luego le viene la noticia a Jairo que la hija se murió. Y el Señor me ministraba que hay gente que está orando por situaciones que se han puesto peor. Aleluya. Así es. Fíjate que dice la Biblia que Jairo fue a buscar a Jesús cuando estaba enferma la niña. Pero después de buscar a Jesús es que la niña se muere. Y el Señor me está diciendo en esta hora, no dejes de orar. A lo mejor tú ya desde que empezaste a clamar la cosa se puso peor. Empezaste a clamar y la cosa se puso peor. Aunque la cosa esté peor, si ya tú estás buscando al Cristo de la gloria y el Cristo de la gloria permite que se ponga peor, el Cristo te vuelve a decir esta mañana, no temas, cree solamente. Porque yo sé desde cuándo tú me empezaste a buscar. Porque yo sé que tú me llamaste cuando todavía, según tú, había solución, cuando estaba agonizando la situación, pero la situación todavía no estaba muerta. Pero Dios te dice hoy, sigue clamando, aunque se ponga peor la cosa. Lo otro maravilloso es esto. Jesús le quiere enseñar a Jairo y le quiere enseñar a la mujer del flujo y le quiere enseñar a la multitud que está ahí algo importante. Porque estaba enferma la mujer del flujo y estaba enferma la hija de Jairo. Pero Jesús, al detenerse con la mujer del flujo y permitir que la hija de Jairo muera, lo que le está diciendo a toda la multitud, el testimonio que está dando es, yo puedo sanarlos a los dos, pero yo puedo hacer algo más. Yo puedo sanar y resucitar. Aleluya. A lo mejor tú estás pensando que Cristo solo puede sanar y Cristo está permitiendo que las cosas en tu vida se pongan peor para que tú sepas que Él no solo sana, Él resucita, no solo sana, Él da vida, no solo sana, Él levanta, hermano. Yo estoy emocionada por eso. Pero la otra parte, hermano, para dejarle a que siga usted con la plática o la prédica, la otra parte es que dice la Biblia que cuando cuando las personas le fueron a dar a Jairo la mala noticia, dice la Biblia que Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y se fueron caminando hacia la casa, pero Jesús a los de la mala noticia los dejó fuera. Ellos no fueron ni siquiera, no pudieron ver el milagro. Deja fuera a todo aquel que dice que es imposible. Déjalo fuera. Hay veces que para tú ver un milagro tienes que sacar a aquellos que no tienen tu misma fe, que no tienen tu mismo acuerdo. Sácalos, déjalos fuera. No los metas, déjalos fuera. Tienes que sacarlo de tu entorno. Tienes que sacarlo de esa mentalidad de que cómo no voy a contar con Juan ni con Pedro. Juan y Pedro no tienen fe para esto. Déjalos fuera para que puedas ver tu milagro y tu niña resucitar en el nombre de Jesús. Mira, às vezes Dios, como la evangelista estaba diciendo, Él nos quiere tratar justamente en nuestras debilidades. Amén. Quizás aquí Dios estaba tratando con Jairo en la impaciencia, por eso él paró un tiempo y se detuvo para ayudar a la mujer del flujo de sangre.
Pero también Dios estaba tratando con la fe de Jairo, y yo quiero regresar a este punto que la evangelista citó muy bien, acerca de que a veces Dios permite la situación peorar para que Él nos lleve a un sobrenatural o a una intimidad mayor. Amén, con Él. Aleluya. Por ejemplo, hay gente que sabe que Dios le abrió puertas. Pero todavía dentro de usted no hay una fe más fortalecida para que pueda entender que Dios no solamente abre puertas, sino que Dios también sana cáncer. Así es. Que Dios también sana la depresión. Así es. Hay gente que a veces cree en Dios por una parte, pero descree de otra parte. Aleluya. Y Dios quiere una fe por completa, una adoración completa, una entrega total en cuerpo, alma y espíritu. Y hay situaciones también que a veces huyen de nuestro control. Por ejemplo, te voy a explicar, mira qué tremendo. En Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 27, dice así: y la mujer, cuando seguir el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama que dormiere, todo el tiempo de su flujo, la cama será inmunda. Y si sentar en algún lugar, será inmundo. Y todo lo que tocare será inmundo. Estará bajo impureza. Esta mujer, cuando padece el flujo de sangre, esta mujer ahora tiene que se alejar de su familia. Esta mujer ahora tiene, no sé si era casada. La Biblia no dice, no nos deja claro que esta mujer era casada o no. Pero nosotros damos a entender que aquí dice en Levítico, la ley de Moisés, que una mujer que se encontraba en esta condición debería estar alejada de toda la sociedad. Ella se encontraba impura. Todo lo que tocase, aunque fueran objetos, no personas, también se tornaba impura. Entonces esta mujer, cuando toma la decisión de buscar a Jesús, ella tuvo que enfrentar a la multitud, y ella sabía que algunas personas que estarían ahí, ella debería tocarlos para se acercar a Jesús. Incluso cuando ella piensa en tocar a Jesús, ella se siente indigna, se siente tan impura de tocar a Jesús, que ella dice: yo voy a tocar en él solamente un poquito, solamente en el borde de su manto, para no le poner muy sucio. No, nosotros cuando somos inmundos, como somos pecadores y tocamos a Jesús, nosotros no contaminamos a Jesús. Es al revés. Aleluya. La limpieza sucede, la pureza sucede, la santidad de Él nos toca. Amén. A nosotros. Lo que se encontraba sucio, lo que se encontraba inmundo, a través del toque de Jesús en nuestra vida, a través de nuestra fe, nuestra vida cambia, y nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Nosotros seguimos adelante y cambiamos. ¿Por qué? Porque Dios nos tocó. La mentalidad de Él pasa para nosotros, el comportamiento de Él pasa para nosotros. Esta mujer estaba menospreciada, rechazada. Esta mujer no podría tener encuentro con su familia, justamente por su condición. La Biblia dice que la ley de ceremonia es que una mujer que tenía problemas de flujo de sangre no debería entrar en el templo para adorar. No podría sacrificar a Dios. Entonces, durante 12 años, la vida espiritual de esta mujer fue afectada. Durante 12 años, esta mujer se sentía alejada de Dios, porque la ley la impedía de se acercar a Dios por su condición. Y ahí a veces nosotros miramos nuestra condición, y hay gente que dice: yo necesito me acercar a Dios, pero solamente me voy a acercar a Él cuando yo mejore un poco, o cuando yo pare de pecar tanto. No, mi hermano, la Biblia dice que debemos buscar a Dios en nuestra situación actual. Si usted está en pecado, si usted se encuentra sucio, sucia, si usted se encuentra en una situación difícil, si usted dice: no, yo soy indigna de buscar a Dios porque Dios es muy bueno,
bueno, justamente Él es bueno y Él nos ama así tal como somos. Y Él va a empezar un proceso de santificación. La santificación no es una marucha. El proceso de la santificación no dura 3 minutos. El proceso de santificación a veces en algunas personas se tarda años, en otras quizás toda la vida, pero nosotros vamos a llegar a completa perfección de Dios en la eternidad. En cuanto yo y usted estuvieran en ese cuerpo de carne, aquí nosotros vamos a padecer luchas, persecuciones, pruebas, y vamos a enfrentar día a con día nuestra debilidad, las tentaciones que vienen sobre nosotros. Santiago 1, capítulo 1, versículo 14 dice que nosotros somos tentados en nuestra propia concupiscencia. O sea, yo soy tentado porque dentro de mí hay un lado que es oscuro, hay un lado que es tiniebla, y de este lado que es tiniebla yo tengo que reconocer y buscar al Maestro, porque Él es luz, porque Él es pan de vida, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, y yo solamente me acerco a Dios a través de Jesús. Jesús nos quiere en este día, nos da las fuerzas necesarias para alcanzar el anhelo, el objetivo, la promesa que Él tiene para nosotros. Esta mujer estaba enfrentando una situación muy difícil que no era culpa suya. Primero, porque la enfermedad no era culpa suya, la enfermedad vino. Otra, porque la ley de aquel tiempo la impedía de se acercar. Esta mujer a años no tenía un abrazo, no recibía caricias, no tenía cariño, no tenía atención de la gente no la invitaba para comer, la gente no la invitaba para su casa, la gente no la visitaba, porque la ley era muy clara. La ley decía que todo que se acercaba a esa mujer se tornaba impuro. Y ahí es lo que quiero decir para ti en este día. Mira la situación de esta mujer, de quizás tu situación es muy parecida con la de ella. Quizás la gente te mira como a ti la peor de las pecadoras o el peor de los pecadores. Quizás usted se siente menospreciado por su familia. Quizás usted se siente menospreciado por sus amigos. La gente ya no quiere más estar cerca de ti porque usted tiene un problema de carácter muy complicado. Y usted dice, no, la gente no me quiere por mi carácter. Yo me siento menospreciada y rechazada. Yo veo a la gente convivir, pero nadie me invita. Dios está diciendo para ti, yo no soy hombre. Yo no te voy a tratar como los hombres te tratan. Yo no te voy a tratar como la ley dice, pero yo te voy a tratar con dignidad, con respeto, porque yo soy amor. Yo soy fuego consumidor y limpio el pecado. Purifico a aquel que se encuentra sucio, a aquel que se encuentra impuro, y yo tengo un plan para su vida. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son mejores y mayores que los nuestros, y sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Aleluya. Y hay algo importante aquí, a Fabricio. Con todo esto que el Señor te está dando para ministrar. Amén. Estaba leyendo aquí la palabra cuando dice, y no permitió que le siguieran sino Pedro, Jacobo y Juan. O sea, aquí se habla fe y permitimos que nos sigan gente de fe. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y eso es algo importante. Jesús se detuvo, pero Jesús va a llegar a tu casa. Jesús permitió que la cosa se complicara, pero Jesús llegó a la casa de Jairo. Jesús permitió que Jairo sufriera un poco en el proceso, pero Jesús llegó a la casa de Jairo, y hay alguien ahí que tiene que tener fe para creer que aunque Jesús ha permitido que el proceso se complique, de todos modos Jesús te visitará en tu casa. Aleluya. Del mismo lugar donde salió la mala noticia, a ese mismo lugar hará Dios acto de presencia. Aleluya. Del mismo lugar donde salió la mala noticia, a ese mismo lugar va a llegar el Dios de la gloria a hacer acto de presencia, porque Él es Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó Jesús a aquel lugar y hizo acto de presencia, la gente estaba llorando, la gente estaba gritando, y Jesús dice una palabra,
¡ay, santo! Y tú tienes que escuchar, tener la antena dispuesta a escuchar qué es lo que Cristo va a decir. No importa lo que diga el otro, no importa lo que diga la otra, no importa si salieron de ahí del lugar de muerte y te están dando una noticia, gente que salió de ahí, no importa, afina tu oído. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y Jesús da esta palabra, y esta palabra es para ti esta mañana, y la palabra que da Jesús es: ¿por qué están alborotando y lloran? Y tal vez esa palabra es para ti. ¿Tú por qué lloras? Tú que te sientes como Jairo, con una situación que te hace agonizar. Tú que te sientes como la mujer del flujo de sangre, desangrándote con esta situación hace 12 años. Hoy, ¿por qué tú lloras? ¿Y por qué lloras? Déjame decirte, dijo Jesús, la niña no está muerta, sino que duerme. Aleluya. Y los hombres diciéndote, eso se murió. Y la gente diciéndote, ya se murió. Y los que estaban ahí, que la vieron tal vez morir, diciéndote, ya se murió. Pero el Cristo de la gloria, el que tiene el poder de todo y por encima de todo, te está diciendo: la niña no está muerta, sino que duerme. La situación no está muerta, sino que duerme. La situación que estás enfrentando no está muerta, eso no está muerto. Eso por lo que estás orando, que tal vez lo enterraste, no está muerto, eso duerme. Aleluya. Y lo dijo Cristo: ponle el sello y alaba ahora. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios habló para Jairo, no temas. Crees solamente. Lo que Jesús estaba diciendo para Jairo era: Jairo, así como usted llegaste a mí con mucha fe, se postró delante de mí, me pidiendo que fuera a su casa, tocar a su hija, y me dijiste: si solamente tocar a mi hija va a ser sana. Yo quiero que usted permanezca con esta fe, aunque la cosa llegue y se peore. Así es. En aquel momento, cuando Jairo escucha el mensajero diciendo: no moleste más al maestro, porque el mensajero estaba diciendo que Jesús era incapaz de resucitar a la hija de Jairo. Entonces, en aquel momento, Jairo, yo creo, murió su hija. Estamos hablando de un hijo. Entonces, cuando la hija muere, en aquel momento yo creo que Jairo se decayó su semblante, y Jesús miró para él y dijo así: mira, yo quiero que usted permanezca con esta fe, que así como usted llegó delante de mí, aún creyendo que yo podría sanar su hija, ahora que su hija murió, yo te pido, no temas. La palabra no temas está escrita 365 veces en la Biblia. O sea, todos los días cuando nosotros levantamos, la primera cosa que Dios nos dice es: no temas. Nosotros vamos a levantar, vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar pruebas, pero Dios está diciendo: durante este día se va a levantar el infierno, se va a levantar problemas, va a venir retos delante de ti, y Dios está diciendo para mí, para ti: no temas. Aunque la situación empeoró, hay un texto, una frase que Dios me dio cuando yo viví en Chile, de un problema que estaba pasando. Dios me dijo así: Dios complica, descomplica y después te explica. Voy a repetir: Dios complica, descomplica y después te explica. Hay situación que Dios está complicando y va a llegar el momento que Dios te va a explicar. Pero no esté cuestionando a Dios, no esté interrogando a Dios, el Señor, ¿por qué? No es por qué y sí para qué. Es para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Todo lo que sucede en la vida del justo es por un plan, es con un propósito. Y el plan del Señor es perfecto. Dice la palabra que la voluntad es buena, perfecta y agradable. Dios sabe por qué está obrando de esta manera. Y Dios sabe por qué Él está permitiendo que el diablo se levanta. Porque cuando el diablo se levanta contra un hijo de Dios, es porque Dios permite. El diablo no se mete con los hijos de Dios porque él tiene ganas, sino porque Dios permite. Y cuando Dios permite, Dios ya tiene un plan para te sacar de esa situación. Pero Dios está diciendo para mí, para ti este día:
que às vezes há problemas que nos afectam de muitas maneiras, como o problema da mulher del flujo de sangre, la afectou emocionalmente, porque eram 12 anos padecendo com esta enfermedade, e por quando esta enfermedade, a gente la rechazava, a gente menospreciava, esta mulher estava alejada de todos, e também diz a Bíblia que este problema afectou sua economia, porque esta mulher gastou todo su dinheiro buscando solução. Então esta mulher foi afectada em muitas áreas, não era solamente o flujo de sangre. E mira o que diz a palavra de Deus em Provérbios 13, versículo 12, diz assim: la esperança que se demora é tormento del coração. Ou seja, há gente que está esperando tanto, há gente que está com a certeza de que Deus vai fazer e não chegou o momento, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Eu quero dizer para ti neste dia que você passe o que passe, você venga o que venga, você não desista de esperar em Deus, Amém. porque o tempo de Deus vai chegar em sua vida. E para terminar este mensaje de hoy, yo quiero darte una palabra de parte de Dios. Dios está diciendo a nosotros neste día que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que estamos guardados en el como de sus manos, y que lo que Él pide de su pueblo, de su iglesia, es la fe. Y lo quiero decir para ti hoy, que usted que está batallando con su fe, dice la palabra que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Neste día usted está escuchando esta palabra, e quizás usted quando entrou nessa transmissão, usted se encontrava aflicta, agobiada, angustiada, sem esperança. E o tema deste mensagem é quando não há esperança. Aleluia. Quando não há esperança, há Deus, há Jesus. E sabemos que Ele é a nossa única esperança e que com Ele sim há salida. Diz o mundo. Hay maneiras de solucionar todo, solamente não há para a muerte. Pero não, Jesucristo, aquele que crê em mim, aunque este muerto vá viver. Ou seja, o Deus que servimos, Ele sabe solucionar todos os problemas, inclusive para a muerte. Solamente creia, não desfallezca su coração, não te dê por vencida, não ríndate, não permita rendirse diante do problema, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, ya estamos terminando, pero quisiera que no se fuera sin antes orar. Usted que se ha llenado de fe, usted que está ahí conectado, damos gracias a Dios porque nos ha acompañado. Gracias a Dios por la palabra de mi hermano Fabricio. Gracias a Dios por la palabra que ha puesto en nuestro corazón. Gracias a Dios por todo. Pero no podemos cerrar sin pedirle, como siempre, cada sábado, levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí en su casa. Crea esta palabra. Crea esta palabra. Oh, riba, y santo. Sí, no Señor. Te desangres. No te desangres. Toca el manto hoy. Créele a Dios hoy. No temas. Cree solamente. Levántate ahí donde estás. Si estás en tu carro, siempre lo digo, parquea ese carro, no importa dónde vayas. Si tú te paras ahora y escuchas la oración y tú te unes en oración con nosotros y alabamos al Cristo de la gloria, Cristo puede hacer un milagro. Levanta tus manos. Si estás lavando los platos, para un momento, haz algo en el nombre de Jesús en esta mañana, y mi hermano Fabricio va a orar y estamos cerrando este tiempo. Los que tenemos fe, si tú tienes fe es contigo, los que tienen fe y los que no tenían, que Dios se la engordó hoy, esta mañana, en el nombre de Jesús. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Todavía hace milagros, todavía sana Cristo de enfermedades, todavía resucita a los muertos, todavía está sentado en el trono, y te pido que en el nombre de Jesús levante tus manos y que nuestro hermano nos ayude en oración para cerrar este tiempo. Aleluya. Amén. Yo quiero pedirte que mantenga sus manos levantadas, pero una de sus manos, la derecha, usted lleve a donde hay enfermedad. Si hay dolor en sus rodillas, si hay dolor en su estómago, en la columna, dolor de cabeza, si es cáncer, para mi Dios, para nuestro Dios, no hay nada que sea imposible. Hablamos de esto hoy. Y una cosa que yo siempre digo en oración para el Señor es:
Yo predico a un Dios que hace milagros. Amén. Y como predico a este Dios que hace milagros, me gusta Él hacer milagros. Me gusta mirarlo haciendo milagros. Aleluya. Y el Dios que sirvo, Él no está limitado a una pantalla de teléfono. Él no está limitado a una pantalla de televisión. Aleluya. En este momento, a donde quiera que esté, su fe le va a provocar este milagro. No se trata del evangelista Fabricio, solamente que usted cree en este momento. Aleluya. Señor Jesús, Padre, te pido en este momento ahora por esta mujer y por este hombre que está escuchando esta transmisión y esta oración. Espíritu Santo, yo te doy la gloria y la honra por esta transmisión, por usarnos como instrumento tuyo de poder y de autoridad. En el nombre de Jesús, Señor, va tocando ahora de la cabeza a punta de los pies, va rompiendo las cadenas y las ataduras, toda frieza espiritual. Esta persona que se encuentra agobiada, cansada, fatigada, dice tu palabra, Señor Jesús, venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, y yo los haré descansar. Y en este momento ahora va tocando con tus manos de poder, va tocando en la sangre, va tocando en los huesos, va tocando ahora, Padre, en el estómago, en la rodilla, en los pies, en la arteria, en el corazón. Oh Padre, toda diabetes, todo cáncer, toda sida, en el nombre de Jesucristo, coronavirus. En este momento, Dios de poder, de gloria, va tocando con tus manos fuertes, va tocando con tus manos fuertes. Ahora tu fuego santo empieza a pasear, empieza a quemar de la cabeza a punta de los pies. Oh, Rabantui de canta, Rabasui de Rai. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, así como Jesucristo cuando estaba caminando y la mujer del flujo de sangre lo tocó, le tocó diferente, le tocó con su fe, y Jesús paró y dijo: alguien me tocó, porque de mí salió virtud, de mí salió poder. En este momento, Señor, hay personas que están tocándote con su fe, hay gente en este momento que está con sus ojos cerrados, clamando a ti por un milagro. Esta mujer que está clamando por su hijo en la droga, esta mujer que está clamando por su familia que se encuentra atada, en el nombre de Jesús, ahora con tu fuego, de la cabeza a punta de los pies, recatui de canta rabasoya narabasai, oh rabashoya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, visita con poder, envía ángeles, Señor de guerra, y pelea por esta casa, por este matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno ahora, mentiroso, yo te ordeno ahora, demonio, en el nombre de Jesucristo, fuera de esta casa, fuera de esta vida, fuera de este cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno ahora, cuerpo físico, en el nombre de Jesucristo, empieza a rechazar la enfermedad, empieza a rechazar la enfermedad, en el nombre de Jesucristo, con tu fuego, Espíritu Santo, con tu fuego, Espíritu Santo, repatú y te canta rabasaya. Empieza a sentir en su cuerpo ahora quemar, empieza a sentir este fuego, empieza a pasear por su cuerpo, Señor. Sienta ahora el fuego, la unción del Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesucristo, y reciba la sanidad, y reciba el cambio, y reciba la liberación, en el nombre de Jesucristo, y diga amén y amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siempre es un gozo Gloria a Dios. recibir